El conocimiento es poder. Por ello Odín está ante el poderoso Yggdrasil, el árbol de vida y muerte. Así cuentan los mortales de Midgard, en su intento de navegar por las prisiones del miedo y la ignorancia que construyen a su alrededor. Ellos hablan del conocimiento de Odín. Odín, hijo de Bor, ofrece en sacrificio uno de sus ojos a cambio de sabiduría. La sabiduría suprema concedida a Odín, padre de los dioses, por Yggdrasil, el fresno del mundo, en este momento cuando las estrellas eran jóvenes. Yggdrasil, cuyas raíces se entrelazan y retuercen bajo los pies de los mortales, cuyo punto más alto es la cima de la creación, sobre cuyas ramas cuelgan los 10 reinos de los dioses. Yggdrasil sabe que Odín hizo su elección. Con sus ramas arrastra su cuerpo en su interior para luego liberarlo. Pero ahora, con la sabiduría necesaria para que el invierno termine y la primavera venga de nuevo. El conocimiento más allá del conocimiento y el poder más allá del poder, para ser transmitido como tesoro, de padre de todos a hijo de todos, y usado rara y escasamente. Yggdrasil sabe que el hijo de Bor hizo su sacrificio, y con el tiempo, sus hijos harán los suyos. Porque todo poder tiene un precio, y Thor podía sentir el precio de su poder ahora. Thoranos, el que se hace llamar Thor de Utgard, desafía a Thor y se jacta de ser el antiguo dios del trueno. Lanza una rueda gigante hacia Thor, pero este logra esquivarla. Thor reconoce la verdad en las palabras de Thoranos y siente que incluso con el poder de Odín, es superado por él. Thor reflexiona sobre el hecho de que el poder de todo también lleva su propio precio, ya que al usarlo sucumbe al todo sueño. Mientras tanto, Thoranos sigue siendo poderoso y fresco. Thoranos proclama que la rueda girará para Thor y que el tiempo de los dioses pequeños ha terminado. Thor se da cuenta de que puede no poder derrotar a Thoranos, pero puede retrasarlo. Sabe que ya no es solo el poder de Odín, sino también su propia sabiduría vinculada a ese poder. Decide aplicar esa sabiduría. Thor habla en voz alta y le dice a Thoranos que, aunque es un antiguo dios de las tormentas, él es Thor, el padre del cielo y el hijo de Midgard. Le advierte a Thoranos que si le ordena al cielo de la tierra que se abra, así sucederá. Thor crea una tormenta, pero Thoranos se burla de Thor y afirma que ni siquiera un relámpago puede lastimarlo. Thor responde con una sonrisa y le pide a Thoranos que mire detrás de él. Aunque Thor no es un dios tramposo, todavía hay un toque de travesura en su actitud. Resulta que Thor ha abierto el cielo de verdad. Thor explica que su martillo Mjolnir siempre ha tenido el poder de abrir puertas entre mundos, y con el poder de su padre agregado, puede abrir un portal lo suficientemente grande incluso para Thoranos. Le dice a Thoranos que lo enviará a través de ese portal, llamado el Bostezo del Vacío. Los vientos huracanados empujan y jalan mientras el portal lleva a Thoranos a la orilla más lejana de la eternidad misma. Sin embargo, Thoranos se aferra con fuerza, incluso cuando el vacío del espacio lo desgarra. Thoranos se burla de Thor por intentar desterrarlo con el viento, y a pesar de que el poder del todo sueño trata de apoderarse de Thor, él resiste. Thor se debilita, pero sigue desafiante, reconociendo que uno de los dioses de la tormenta seguramente caerá. Insta a los vientos de Midgard a soplar como nunca antes y barrer a la antigua plaga de Thoranos. Thor sabe que ha logrado su objetivo. El cielo ha vuelto a cerrarse y Thoranos se ha ido, al menos por un tiempo. Sin embargo, Thor sabe que Thoranos lo perseguirá desde el borde más lejano de todas las cosas como venganza por esta ofensa. También se da cuenta de que está demasiado débil para buscar volver a enfrentarlo en este momento, ya que gastar más del poder de todo lo sumiría aún más en el todo sueño, un estado del que podría no despertar nunca. Aunque Thor reconoce que Thoranos tenía razón al llamarlo más tonto que rey, no puede permitir que las cosas queden como están. La ciudad mortal ha sufrido mucho en el ataque de Thoranos, y Thor siente la responsabilidad de protegerla. Decide que la rueda de Thoranos debe girar por él antes de que por el resto de Midgard. A pesar de su agotamiento, Thor se prepara para un trabajo difícil.
debe utilizar el poder de todo de manera cuidadosa y canalizarlo a través del poder de su martillo Mjolnir para manipular el tiempo y el espacio. También pide la ayuda de su medio hermano Bragi, dios de la poesía, para encontrar una forma poética de lograr su objetivo. Thor se pregunta si un dios de la tormenta puede llamar a la calma antes de la tormenta, y aunque parece imposible, está decidido a intentarlo. No tiene otra opción. Siente la presencia de Odín, su padre, en Valhalla, y se siente reconfortado por ello. Se sabe que muchos mortales han muerto mientras escalaban una montaña. El esfuerzo físico cobra su precio. Pero también cuando se llega a la cima, pueden descubrir que hay otra montaña aún más alta que deben escalar. Thor sabe que la vida de otras personas está en juego, por lo que no puede descansar y debe enfrentar el desafío. Es como tener una montaña sobre otra. Thor reflexiona y piensa que Odín o tal vez Bragi le han otorgado una bendición. Sus esfuerzos han funcionado en parte, ya que ha logrado deshacer el daño causado. Las personas atrapadas bajo los escombros han sido liberadas y los heridos pueden recibir atención. Sin embargo, los muertos siguen siendo muertos. Thor se da cuenta de que quedarse en ese lugar pone en riesgo aún más vidas, ya que es el objetivo de Thoranos. Aunque no puede regresar a Asgard para descansar mientras un dios anciano asedia a su pueblo, como rey, tiene el deber de proteger el reino, incluso si eso implica su ausencia. Por orden del rey Aesir, Mjolnir gira una vez más rompiendo las barreras entre diferentes espacios y llevando a Thor a un lugar donde solo él enfrentará el peligro inminente. Este lugar es la zona gris de la luna, construida como refugio por los inhumanos. Aunque está deshabitado, tiene una atmósfera y trazas de clima de Thor, como un dios de la tormenta puede moldear. Thor sabe que no hay gente allí para ser herida, excepto él mismo. Se encuentra en un estado debilitado debido al todo sueño que lo consume. Sabe que no podrá resistir cuando Thoranos venga por él, a menos que ocurra un milagro o una magia que lo salve. En ese momento, Loki llega al lugar desolado donde se encuentra Thor y le pregunta si confiaría en él. Thor se sorprende por la llegada oportuna de Loki y cree que Lady Sif lo envió porque vio a Thor en apuros. Sin embargo, Loki le dice que ella no es la niñera de Thor, sino la guardiana del Bifrost. Thor explica que un dios anciano vino en busca de su vida y rechazó ese peligro con el poder de todo, pero ahora se enfrenta al todo sueño. Thor le pide a Loki que debe advertir al Reino Dorado, y una vez hecho eso, no tendría vergüenza de aceptar la protección de sus hechicerías. Loki insiste en que Thor debe responder si confiará en él como un súbdito leal de Asgard. Thor duda al principio, pero después de recordar las heridas pasadas entre ellos y cómo sanaron, declara que confía en la lealtad de Loki. Loki continúa preguntando si Thor confiará en él como su hermano que lo ama, a lo que Thor responde afirmativamente, mencionando que siempre tendrá un lugar en su corazón. Sin embargo, cuando Loki pregunta si Thor confiaría en él incluso como su enemigo, Thor queda desconcertado y sin respuesta. La sangre de Thor se convirtió en hielo en su garganta. 1000 recuerdos de malas acciones y días malos se abatieron sobre él como una ola, ahogando incluso su cansancio. Se pregunta, ¿a qué abriría la puerta esto? ¿Qué traería? ¿Cuál sería el costo? Sea lo que sea esto, no podía permitirlo, no lo haría. Pero Loki había dicho que era importante, y en el corazón de Thor ya había dado su respuesta. Thor responde que sí, incluso como su enemigo. Confía en Loki y le pide que sea lo que debe ser y haga lo que debe hacer. En ese instante, Loki toma otra apariencia y saluda a Thor y menciona que ha pasado mucho tiempo. Thor sabe que sí, y ese tiempo ha llegado de nuevo, pero también debe irse. Thor aclara a Loki que ha luchado en una guerra hoy y se ha agotado en ella. No tiene la energía para la misericordia. Así que le pregunta, como su enemigo, como su rey,
Si Loki se confía a sí mismo, si cree que ha tomado el camino sabio. En la mirada de Thor había Ur, pero este no era un astuto bromista, no un villano desquiciado. No es el Loki con el que Thor había luchado antes. Loki cree que deben averiguarlo. Thor ahora se enfrentaba a Loki en su papel de contador de cuentos, y en cada cuento debe haber un final. Esta historia continuará.